el crecimiento y desarrollo de los frutos en parte está mediado por las auxinas, pero no son las únicas hormonas que median este efecto. ¿Sí? Se sabe que además del efecto de las auxinas está involucrado también en el crecimiento y desarrollo de frutos, como es el caso de la vid, otra hormona que son las giberelinas. Entonces, la producción de auxinas a su vez promueve la síntesis de giberelinas en el ovario y estas giberelinas promueven el crecimiento del fruto, que inicialmente el crecimiento se da por división celular, luego seguida de elongación celular, y bien sabemos que tanto las auxinas como las giberelinas promueven la elongación celular. Entonces, como se ve en la foto, el agregado exógeno de giberelinas, aún en ausencia de fertilización de las flores de la vid, produce el desarrollo, el cuajado de esos frutos y el desarrollo y crecimiento de los mismos, en este caso sin semillas, porque, o sea, son uvas sin semillas porque se han producido sin mediar el proceso de fertilización y fecundación de los óvulos. En resumen, entonces, no solo las auxinas, sino también las giberelinas participan de este proceso de crecimiento y desarrollo de los frutos. Para un normal crecimiento y desarrollo de los frutos se requieren no solo señales químicas apropiadas, que están mediadas por estas hormonas que mencionamos recientemente, auxinas y giberelinas, sino que también se requiere de fuentes de energía para sostener dicho crecimiento, es decir, se requiere de fotoasimilados. Y esto se puede ver claramente en la figura, donde se ve que en los cítricos la defoliación parcial produce una merma en el número de porcentaje de flores que dan lugar a frutos que cuajan y que maduran, reduciendo con un 50% de defoliación el número de flores que dan lugar a frutos maduros a la mitad, mientras que si se produce una defoliación total, digamos, el aborto de flores es completo y no hay formación de frutos maduros. Y eso es claro, se requiere de energía y esqueletos carbonados que puedan permitir y sostener el crecimiento y desarrollo de un órgano. No alcanza con una señal química que gatilla ese proceso del desarrollo, sino que tiene que estar acompañado de una provisión de fotoasimilados que proveen tanto la energía como los esqueletos carbonados para permitir el crecimiento y desarrollo de estos órganos. Dado que se requiere una buena provisión de fotoasimilados para maximizar el cuajado de frutos y el crecimiento de los mismos, no es de extrañar que condiciones ambientales adversas para la producción de fotoasimilados van a dar lugar a un cierto aborto de granos, en este caso en el maíz, como se observa en la figura. En este caso lo que desencadena el aborto de granos es la sequía, pero también se sabe que altas densidades de siembra, que lo que hacen es aumentar la competencia entre plantas, reduciendo la captura de luz por las mismas y por lo tanto en ambos casos, tanto en sequía como frente a una alta densidad que da lugar a sombreado mutuo, conducen a una reducción en la cantidad de fotoasimilados producidos en las hojas y por lo tanto una reducción en la cantidad de fotoasimilados que están disponibles para abastecer al crecimiento y desarrollo de los frutos. Se observa, como se ve bien en esta foto, un aborto de granos. Por último, en relación a este tema de crecimiento y desarrollo de frutos, hay que entender que el crecimiento y desarrollo de los mismos no solo depende de que las fuentes, las hojas que aporten los fotoasimilados para el crecimiento de los mismos, sino depende de esa cantidad de fotoasimilados aportada por las fuentes, entre cuántos frutos tiene que ser distribuido. ¿Sí? Hay una competencia entre número de un destino creciente, un número creciente de frutos. Si no hay un aumento que acompañe en la cantidad de fotoasimilados disponibles, va a redundar en un tamaño más reducido de cada fruto. Es lo que se ve en la figura. A medida que se generan un mayor número de frutos, en este caso por árbol,
y eso puede ser generado por una manipulación exógena, porque se reduce el número de frutos de forma artificial por remoción de los mismos. El tamaño de los frutos aumenta porque obviamente cada fruto recibe más fotoasimilados, mientras que para un número creciente de frutos el tamaño de los mismos se reduce porque los frutos están compitiendo por una cantidad limitada de fotoasimilados desde las fuentes. En este ejemplo hay ejemplos conocidos donde en realidad un aumento en el número de frutos no necesariamente redunda en una reducción del tamaño de los mismos, si dicho aumento en el número de frutos se ve acompañado por un aumento en la cantidad de fotoasimilados que llegan. Entonces esto dependerá de cada variedad, de cada especie, y es posible dentro de cierto rango aumentar la productividad de ciertos cultivos si uno logra manipulaciones genéticas que aumenten el número de frutos, pero que este aumento en el número de frutos esté acompañado por un aumento en los fotoasimilados disponibles. Ese ha sido el caso que se ha evidenciado en plantas de arroz, donde mutaciones en genes de la vía de síntesis de citosininas que promueven un mayor número de granos, y esos granos son de un tamaño no menor debido a que se ve acompañado por mayor nivel de fotoasimilados disponibles para los mismos. Pero en este caso y en muchos casos en general hay una relación inversa entre el número de frutos por planta y el tamaño de los mismos, porque no siempre se puede dar un aumento en la disponibilidad de fotoasimilados frente a un número creciente de frutos. Una vez que los frutos han crecido y desarrollados, comienza el proceso de maduración de los mismos. ¿En qué consiste este proceso? Básicamente consiste en cambios en el color, en el sabor, en el aroma y en la textura de los mismos. Dependiendo del fruto, se dará distintos cambios en los mismos. Pero la textura en general resulta en un ablandamiento. Por ejemplo, en el caso del tomate, el color pasa de verde a rojizo, se tornan más dulces porque los polisacáridos se convierten en monosacáridos que le dan el sabor dulce a los mismos, y también adquieren un aroma característico todos estos cambios están asociados a generar a los frutos más atractivos para las especies que contribuyen a la dispersión de las semillas de los mismos, porque son más palatables, más apetecibles, y entonces al ser digeridos, facilitando la dispersión de las semillas, se contribuye al éxito reproductivo de la especie. Todos esos procesos están asociados entonces a la maduración del fruto, con estos cambios de color, textura, sabor y aroma. Así como el proceso de crecimiento y desarrollo de los frutos está mediado por hormonas como las auxinas y giberelinas, también la maduración de los frutos está mediado por un control hormonal, y la hormona que tiene el rol principal en este proceso es el etileno. Y el etileno sabemos que es una hormona gaseosa, y entonces se pueden ver en numerosas especies. Por ejemplo, en el caso del tomate, que si uno deja frutos de tomate en una bolsa herméticamente cerrada, en comparación con dejarlos expuestos al aire libre, los que están en la bolsa herméticamente cerrada maduran muy rápidamente por la acumulación del gas etileno que es generado por los frutos. Vamos a ver a continuación también evidencias genéticas, no solo químicas, que el etileno contribuye a la maduración de frutos, pero ciertamente el caso de tener frutos cuya maduración es regulada por etileno en un ambiente cerrado como el de una bolsa cerrada, se ve que eso acelera la maduración de los frutos, y es una evidencia clara de la participación de esta hormona. También se puede lograr la maduración acelerada con el agregado químico del etileno, pero bueno, el experimento de la bolsa es un experimento simple que cualquiera puede realizar en su casa con frutos cuya maduración está regulada por el etileno. En el grupo de frutos llamados climatéricos, que pueden madurar tanto en la planta como una vez removidos de la planta, caso del tomate, la banana.
la maduración de los frutos tiene asociado un incremento en la síntesis de etileno, la cual es seguida por un aumento drástico en los niveles de producción de dióxido de carbono, es decir, un aumento en la respiración. Por un lado, el aumento en la síntesis de etileno se da porque pequeñas cantidades de etileno producidas generan un ciclo de retroalimentación positiva, dando lugar a producción de más etileno, y el etileno lo que desencadena es un aumento en la actividad respiratoria, que es la que provee la energía y los esqueletos carbonados necesarios para todo el proceso de maduración de estos frutos, que involucran lo que dijimos, cambio en el sabor, el aroma, la textura y el color de los mismos. Entonces, esto es lo que caracteriza la maduración de los frutos climatéricos: un pico repentino en la síntesis y liberación de etileno, seguido de un aumento grande en la acumulación de dióxido de carbono por aumento en la actividad respiratoria. Además de las evidencias químicas que involucran al etileno en el proceso de maduración de frutos, en el caso del tomate, también hay evidencias genéticas. Hay numerosos mutantes, ejemplos de mutantes o plantas genéticamente modificadas, donde tanto la síntesis de etileno como algún gen involucrado en la cadena de eventos que desencadena el etileno una vez que es percibido por la planta, están inactivados y entonces los frutos no maduran. Si la modificación genética afecta la síntesis de etileno, ese fruto que no madura puede ser inducido a madurar por el agregado exógeno de etileno. Mientras que si la modificación genética que da lugar a un fruto que no madura está dada por un cambio en un gen que es parte de la cascada de eventos que se desencadena una vez que el etileno es percibido, esos son incapaces de madurar incluso aún en presencia de etileno exógeno. Y en esta figura se ven ejemplos de distintos tipos de mutantes, tanto de síntesis como de la cadena de eventos que median la acción del etileno. Pero además del efecto de señales endógenas hormonales, se sabe también que factores ambientales contribuyen a la maduración de los frutos de tomates, en particular la luz. Y en la figura se ven ejemplos de dos mutantes que tienen una respuesta hipersensible a la luz para distintos procesos del desarrollo, y en esto se ve que tienen un incremento en la pigmentación comparado con el genotipo salvaje, el genotipo WT. Entonces, la maduración depende tanto de factores endógenos mediados por hormonas, principalmente el etileno, esto especialmente en plantas que tienen frutos climatéricos, esos donde en respuesta al etileno hay un aumento muy importante en la actividad respiratoria, y también por factores ambientales como se ve en este caso la luz o mutaciones que afectan la vía de señalización de las respuestas a la luz. En la presente diapositiva lo que tenemos es un resumen de todos los procesos que se van dando durante el crecimiento y desarrollo de los frutos, de las señales endógenas involucradas y de los fenómenos y de los cambios celulares, moleculares y bioquímicos que van ocurriendo en forma de acompañar el crecimiento, desarrollo y maduración de frutos, en este caso del tomate, ¿sí? El crecimiento y desarrollo se inicia con el proceso de fertilización, fecundación del óvulo, y ahí comienza un proceso de división celular, donde la hormona que modula el proceso de división celular son las citocininas. Luego de que se ha producido una cuantiosa división celular, el crecimiento se da por expansión celular, y ahí participan las hormonas que mencionamos, que son las auxinas y giberelinas. A su vez, durante el proceso de crecimiento y maduración del embrión y de la semilla participa la hormona ácido abscísico, como se vio en clases anteriores. Una vez que el fruto ha crecido y ha adquirido su tamaño final, nos encontramos con el proceso final de maduración, que, como mencionamos, está mediado principalmente por el etileno. Y en relación a los fenómenos a nivel celular
y cambios bioquímicos que encontramos, eso se ve en la parte inferior de la figura. En las primeras fases de la iniciación del proceso de crecimiento de fruto hay división celular, seguido de expansión celular. Y luego, durante la fase de maduración de frutos, tenemos el cambio en pigmentación, donde en el caso del tomate eso está asociado a reducción en niveles de clorofila y aumento de carotenoides. A su vez, esto está asociado y gatillado por un aumento, un pico en la síntesis y liberación de etileno que desencadena un aumento en la actividad respiratoria que genera cambios metabólicos. Además de la acumulación de carotenoides, involucran, por ejemplo, el ablandamiento de las paredes celulares que hacen a los frutos palatables, junto con los cambios bioquímicos y de aroma que los hacen más apetecibles y sabrosos. Y con esto completamos esta clase donde vimos todos los factores endógenos y ambientales que modulan esta fase del ciclo de vida de las plantas, que es el crecimiento y desarrollo de los frutos.